Existe cada vez más evidencias de que el mundo está en su recta final. Un mundo cruel y asustador. Catástrofes de gran tamaño crean grandes preguntas en la mente humana. Una sociedad sin gobierno que presencia hechos inimaginables como nunca antes. Fiesta de casamiento, 700 personas festejando. De repente, sucede. Señales. Episodio 5. La alerta global. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejas por el bramido y agitación del mar. Los hombres desmayarán de terror, presos de lo que está aconteciendo en el mundo. Y los poderes celestes serán conmovidos. Las personas, de un modo general, quedan asustadas y preocupadas cuando oyen hablar de catástrofes. Esto porque saben del tema del fin de los tiempos, pero prefieren no pensar mucho en esto. Optan por ignorar el asunto y continuar viviendo sus vidas. Ignoran las profecías bíblicas que continúan cumpliéndose, crean o no. Prueba de esto es que en los últimos días los avisos a la humanidad se volvieron mucho más intensos. En todas partes, alrededor del mundo, tenemos noticias impresionantes y en todo instante algo está aconteciendo. China pasa por las peores emergencias en décadas. En Mundagua, 2 personas platican en la calle y el agua se aproxima y quedan prensados en la barda que no resiste la fuerza. 2 tornados azotaron Santa Catarina y dejaron más de 830 personas sin casa. El termómetro en los Estados Unidos alcanzó la mayor temperatura global en más de un siglo. Son señales en el cielo. En Australia, murciélagos invadieron la ciudad y el resto del país. Y esta plaga, más de 10 países, es considerada la peor de los últimos tiempos. En la Tierra, en Filipinas, uno de los volcanes más activos del país comenzó a lanzar lava y una erupción explosiva puede pasar en cualquier momento. En el mar, llega a ser evidente el aumento de cataclismos naturales en varios lugares. Oh my God! El mensaje de alerta que recibimos es a nivel global. La ONU alertó de una catástrofe climática a causa de un efecto radical del calentamiento global.
El mundo nos está avisando lo que ya fue anunciado miles de años atrás. Jesús está volviendo. Pero el día del Señor llegará como ladrón. Los cielos desaparecerán en un gran estruendo. Los elementos serán deshechos por el calor, y la tierra y todo lo que en ella hay serán quemados. Vivimos en un mundo que no es nuestro lugar, y no estamos seguros en él. Pero aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia muestra la esperanza que no perdemos en las profecías y promesas de Dios. Ella es la mayor fuerza de quien cree para mantenerse a salvo con su nombre escrito en el libro de la vida hasta el fin. En el próximo episodio de Señales. Cuando la vida corre peligro, rápidamente la vanidad pierde valor. Y tanta cosa que creemos importante, en verdad, no lo es. ...2020, un año donde esta generación está presenciando hechos hasta hoy inimaginables.